Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Compartir una palabra que me daba el Señor hace unos días, o más exactamente cuando venía de México para Colombia, que el vuelo dura como 3 horas y media, y Dios me daba una palabra estudiando ahí en el avión. Dios me daba una enseñanza y me daba una palabra que es lo que yo les quiero enseñar. Es lo que he venido poniendo por obra y he visto los resultados de parte de Dios cuando nosotros practicamos la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra del Señor, entonces Dios hará como respuesta a nuestra búsqueda, a nuestro interés por las cosas de Dios. El tema se llama Señor, ven en mi ayuda. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho en algunos momentos al Señor esto? Muchas veces, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos afligidos, nos encontramos sin una dirección, nos encontramos en una situación que no le vemos, como nosotros decimos, ni pie ni cabeza, y simplemente le decimos, Señor, ayúdeme. O simplemente, Señor, ahí le entrego esa situación y usted mire a ver qué hace, cómo lo hace y cómo resuelve ese inconveniente o ese problema. Porque una de las cosas que yo estoy segura que Dios va a hacer es que el Señor va a empezar a usar a su pueblo. Es que el Señor va a empezar a poner en ejecución todo ese conocimiento que Dios nos ha dado durante este tiempo, que hemos sido fieles nosotros cada noche a la palabra que nos dan en nuestros devocionales, en nuestro WhatsApp de la congregación. La palabra que hemos dado aquí en nuestra congregación, la escritura que de pronto usted de una u otra manera ha escuchado la palabra del Señor. La palabra de Dios es para ponerla por obra. La palabra de Dios es para que usted la escuche, la crea y la ponga por obra. Porque cuando ponemos la palabra de Dios por obra, vamos a ver la respuesta del Señor. Ahora, la palabra dice, Señor, ven en mi ayuda. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Pero cada uno de esos granitos que conforma el polvo, cada uno de ellos tiene una cantidad de elementos que nosotros llamamos químicos, que nosotros conocemos cuando tuvimos la oportunidad de estudiar química, que vimos nosotros todos esos elementos. De eso está formado el polvo. Por eso nosotros como seres humanos necesitamos algunos alimentos o algunos complementos para que el cuerpo funcione en armonía, para que el cuerpo funcione en unidad, para que si hay una deficiencia en nuestro cuerpo, el alimento, el medicamento supla y pueda el cuerpo funcionar como Dios quiere. Cada una de esas moléculas, se llama moléculas de polvo, tiene oxígeno, tiene zinc, tiene, ¿qué otra cosa, doctor? Usted que debe manejar eso, potasio, magnesio, sodio, todas esas cosas lo tenemos nosotros. Por eso el Señor dejó una serie de alimentos que nosotros tenemos que ingerir para que nuestro cuerpo se sostenga, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Cuando una parte de mi cuerpo funciona y no está haciendo la función, entonces es donde vienen los problemas en nuestro cuerpo. Y fíjense que dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Pero el polvo, dice la escritura, Dios lo formó, Dios mismo lo hizo. No se encontró, porque uno decía, bueno, pero Dios, ¿cómo hizo eso? Dios todo lo hizo porque la Biblia lo dice, porque la palabra lo dice, que Dios todo lo hizo del polvo. Y el polvo está formado de toda esta cantidad de elementos
que forman parte de nuestro cuerpo. Dios hizo al hombre, pero lo hizo con unas características, con dos características muy importantes, y es que fue el hombre hecho a imagen de Dios y con semejanza de Dios. A imagen en cuanto a la parte espiritual, porque nos dio de su espíritu, y en semejanza en cuanto a la parte almática, es decir, tenemos una mente porque Dios tiene una mente, tenemos un corazón porque Dios tiene un corazón, y tenemos una voluntad porque Dios también tiene una voluntad perfecta, agradable y buena, como dice la palabra. Pero esa parte, el alma y el espíritu, Dios le dio un cuerpo, y fue lo que Dios hizo con el polvo. Dios hizo el cuerpo y sometió o introdujo dentro del cuerpo de humano, metió su imagen y metió su semejanza. Por eso nosotros tenemos y nos parecemos al Señor. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, se perdió ¿qué? La imagen. Por eso dentro de las citas bíblicas que el doctor nos habló con respecto al tema de la fe, allí habla de que el Señor está buscando la imagen de Él en nosotros. Nosotros seguimos con la mente, seguimos con el corazón y seguimos con la voluntad. Pero en la parte espiritual nosotros perdimos esa similitud, esa imagen, esa proyección, porque ya el hombre cometió pecado. Porque ya el hombre hizo lo contrario a lo que Dios había dado desde el principio. Fíjense que hay aquí en Proverbios 8:26 dice: aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo del que el mundo está formado. Eclesiastés 3:20 dice: y todos paran en el mismo lugar, del polvo fueron hechos todos y al polvo todos volverán. O sea, ricos, pobres, grandes, con fama, sin fama, gorditos, flaquitos, alticos, de todo, todos vamos a parar al polvo de la tierra, porque todos fuimos hechos del polvo. Los animales fueron hechos del polvo, las plantas fueron hechas del polvo, o sea, todo, dice la Escritura que todo fue hecho del polvo de la tierra. Ahora, entonces podemos nosotros analizar lo siguiente: cada cuerpo del ser humano, y aquí es, ¿qué es lo que yo les quiero enseñar a ustedes? ¿O qué es lo que yo les quiero decir? Nosotros tenemos una función como seres espirituales, como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos una función, nosotros cumplimos un trabajo para el Señor. Pero para poder cumplir ese trabajo, esa tarea que el Señor tiene con nosotros, debemos de cumplir una serie de parámetros. Debemos de someternos a una serie de cosas que Dios tiene para que nosotros podamos dar el fruto que el Señor tiene. Cuando Dios formó al hombre, cuando Dios hizo al ser humano, dice que Él lo hizo del polvo de la tierra. Pero el cuerpo del ser humano está formado por células, tejidos, y eso se forma unos órganos, y esos órganos cada uno cumple una función específica. Ninguno de esos sistemas o ninguna de esas partes de mi cuerpo funciona independientemente, cada uno cumple una función que complementa la otra parte del cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Para poder entender hacia dónde yo los quiero llevar. Y dice que Dios, así como nos hizo del polvo de la tierra, el Señor también colocó en nosotros lo que Cristian nos enseñó en uno de los ayunos. Dios, cuando nos hizo a nosotros, nos puso los huesos, nos puso la carne, los músculos, el sistema, nos dio todo. También dentro de eso venían los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades, hasta dónde podíamos llegar y qué no podíamos hacer. Todos nosotros ya venimos con un manual. Cada uno de nosotros tenemos un manual en el cual tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que yo tengo que hacer, de qué manera yo me tengo que mover.
¿De qué manera yo tengo que hacer las cosas? Porque de pronto para mí lo que es fácil, de pronto para Anita no es fácil, le cuesta trabajo. Y lo que Anita dice, como pez en el agua, yo no nado como pez en el agua, a mí me cuesta trabajo, me toca ponerme flotador, ¿ya? Entonces cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace únicos, porque cada uno de nosotros somos únicos, nadie en el mundo se parece al otro, empezando por el ADN, nadie tiene el mismo ADN, ¿ya? Dice que Dios nos dio dones, talentos, habilidades dadas por Dios para que usted y yo cumplamos una tarea para el Señor. Para que usted y yo le cumplamos al Señor un propósito que está en nuestro manual de vida. En el profeta Malaquías, él nos habla del libro de las memorias, el libro de nuestras obras. Por eso nosotros tenemos que mantener una relación con el Señor, mantener un vínculo con el Señor para que Dios me diga yo cómo me muevo, hacia dónde me voy, qué tengo que hablar, cómo lo tengo que hacer, ¿para qué? Para que yo obtenga el fruto, para que yo obtenga lo que mi ser en este momento está necesitando. Dice, el cuerpo está formado, ya les dije, por células, por tejidos, por sistemas, por órganos. Pero lo que me llamaba la atención y me llamaba, me inquietaba, era lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y es que, vamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12, del 4 al 5. Dice así, pues así, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. O sea, fíjense que nosotros necesitamos de los demás. Nosotros no somos islas, nosotros no somos independientes. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. No, yo no necesito de usted. No, yo no necesito. Porque cuando yo no busco el apoyo o la ayuda de alguien, sabiendo que yo la necesito, eso se llama soberbia, eso se llama jactancia, eso se llama orgullo, porque todos necesitamos de todo. El hombre es un ser sociable por naturaleza. No es que yo diga me voy a vivir solo en una montaña, porque usted necesita de los animales, usted necesita bajar al campo a comprar las cosas que otros producen para que usted pueda tener un estilo de vida, ¿ya? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo y lo que Pablo aquí está hablando es que el cuerpo tiene muchos miembros, tienen muchos sistemas, 8 exactamente, y cada uno de ellos cumple una función. Tenemos el sistema respiratorio, tenemos el sistema óseo, tenemos el sistema endocrino, tenemos el sistema circulatorio, y cada uno de ellos cumple una función dentro de mi cuerpo. Así somos cada uno de nosotros como seguidores de Cristo, como servidores del Señor. A nosotros el Señor nos llamó para apoyarnos los unos a los otros, para ayudarnos en momentos de dificultad. Y por eso aquí Pablo está haciendo esta comparación de que así como mi cuerpo está formado por muchas partes y todas funcionan para que yo tenga equilibrio, para que yo tenga sanidad, para que yo tenga una armonía en mi cuerpo, también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también tenemos que trabajar en esa armonía. Tenemos que buscar ayudarnos los unos a los otros. No darnos por la cabeza, no esperar a que el hermano o la hermana voltee para ponernos a hablar o decir cosas de la persona, porque estamos agrediendo el cuerpo del Señor, ¿ya? ¿Qué tal que el estómago le dijera, hoy yo no quiero procesar los alimentos, y usted qué hace con él, con el estancado ahí que usted tiene? No, el cuerpo funciona, y funciona porque él no es rebelde como nosotros. Nosotros, si no nos gusta algo,
pues la olímpica de nosotros es que me voy de la congregación, o simplemente no hablo, o simplemente no quiero hablar con nadie. El cuerpo cumple, quiera o no quiera, cumple la función. En 1 Corintios 12:12 dice también, fíjense que si usted mira, aquí se cumple lo que nosotros aprendimos el sábado, que a veces para entender parte de la escritura, para poder escudriñar, podemos coger los capítulos, ¿cierto? Cogimos Romanos 12 con 1 Corintios 12, y los dos hablan de los dones, hablan del fruto, hablan del cuerpo como uno solo. Dice 1 Corintios 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo está formado por todos aquellos que hemos creído en Jesús. El cuerpo de Cristo está formado por cada creyente, y cada uno de los que vamos llegando al camino del Señor, Dios nos va instruyendo, Dios nos va formando, y Dios sabe cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Dios sabe para qué lo llamó dentro del cuerpo de Cristo. Dios sabe que usted ya trae unos dones, usted trae unos talentos, usted trae unas capacidades, usted tiene unas habilidades, usted tiene una tarea a realizarle al Señor. Y en nuestra búsqueda con el Señor, en nuestro caminar con el Señor, vamos a encontrar mi posición en el cuerpo de Cristo. Vamos a encontrar si yo pertenezco a los pies de Cristo, porque ¿quiénes están en los pies de Cristo? ¿Quiénes pertenecen a los pies? Los que anuncian el Evangelio. ¿Sí? Porque dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Los evangelistas son aquellos que van dirigidos a los pies del Señor. ¿Ya? El profeta o la profetisa del Señor se encuentra en la garganta, porque ¿quién es la profeta o la profetisa del Señor? El que trae un mensaje de parte de Dios. Por eso los profetas o las profetisas se encuentran aquí en la garganta del cuerpo de Cristo. El pastor que cumple, que pastorea y que apacienta se encuentra en donde, en el área del corazón, porque debe amar a las ovejas del Señor. Y todas estas funciones que nos da el cuerpo, que nos presenta el Señor, forma parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo no podemos caminar como una veleta. Usted y yo tenemos que someternos, sujetarnos, ser sumisos al cuerpo de Cristo y mantenerme en la posición que a mí Dios me ha dado. No es que yo ya no quiero ser evangelista, yo ahora quiero ser tal cosa. Entonces usted se va para las manos o se va para el cuello, y usted lo que está poniendo es tropiezo en la obra del Señor. Por eso cuando uno va llegando al camino, el Señor lo va direccionando a uno, lo va direccionando y lo va poniendo dentro de su cuerpo para que usted apoye los demás que están ahí en esa parte del cuerpo del Señor. Y dice en 1 Corintios, dice, somos uno solo, todos somos uno solo. Y dice que también nosotros estamos bajo el mismo espíritu, y es el espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo. Y estamos en un solo cuerpo porque hemos sido bautizados en Jesús. Si nosotros hemos recibido el bautizo del Espíritu Santo, es porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Tenemos el mismo Espíritu, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Señor, tenemos la misma fe, tenemos un mismo caminar. Todos los que estamos creyendo en el Señor. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, dice, el apóstol Pablo nos exhorta a que no ignoremos los dones que fueron dados por Dios para beneficio del cuerpo de Cristo y de nosotros mismos. Mira, hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ha dado dones. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado ministerios. Nosotros sabemos que Dios ha puesto en nosotros habilidades. Nosotros sabemos que Dios a cada uno de nosotros algo maravilloso nos dio y que nosotros tenemos que ponerlo en ejecución.
que yo no puedo seguir perdiendo el tiempo en cosas que no edifican al cuerpo de Cristo. Yo tengo que ser un facilitador de las cosas del Señor. Yo no puedo ser tropiezo. Yo no puedo ser aquella persona que estoy poniéndole tropiezo al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no avanza. Isaías dice que la cabeza del cuerpo ya salió. La madre gime, dice, la mujer está de parto, la cabeza ya salió. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Pero dice Isaías que la mujer sigue padeciendo, la mujer sigue gimiendo porque el cuerpo no ha salido. ¿Por qué no ha salido el cuerpo? Porque nosotros no hemos formado el cuerpo. Y por eso la mujer sigue gimiendo, la mujer sigue pujando, la mujer sigue ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de unirnos, facilitar las cosas, seguimos con nuestros comportamientos y no estamos dejando que el cuerpo de Cristo sea uno solo. Por eso la Biblia lo habla. Y el Señor está diciendo, unámonos en el mismo sentir, con el mismo espíritu, la misma fe. Seamos obedientes a lo que nos dice la Escritura, si usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es que Dios no nos ha preguntado si estamos de acuerdo, Él simplemente dice, hágalo. Porque si no, yo creo que es más fácil poner de acuerdo a 1000 micos para una foto que a nosotros. Porque es muy complicado, nosotros somos demasiado complicados. Y dice la palabra del Señor que los dones el Señor nos los dio, ¿para qué? Para beneficio tanto suyo como de la congregación. Ahora, el Señor nos ha dado a nosotros dones, y ya nosotros hemos hablado, y todavía cometemos errores en el manejo y en el uso de nuestros dones. ¿Por qué? Porque no nos hemos aprendido a manejarnos dentro del protocolo del manejo de los dones. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona habla en lengua pero no tiene interpretación, no hable alto, porque las demás personas van a ponerle atención a lo que usted está hablando y la persona va a decir qué es lo que está diciendo. Pablo es muy claro, dice que si usted habla en lenguas, háblelo, pero es usted solito porque usted es el que se está edificando, no los demás. Y cuando entendamos, que era lo que me decía a mí el Señor, cuando nosotros los que hablamos en lenguas, usted entra en oración, a hablar en lenguas, usted mismo se edifica. Usted mismo está entrando en el plano espiritual y usted mismo es el que está hablando de tú a tú con Dios. Pero en el caso, por ejemplo, mío, que yo hablo en lengua, yo las interpreto y eso me da a mí un tercero que es profetiza. Yo sí, el don no es para mí, el don es para ustedes, para edificar la iglesia. Por eso cuando el Señor habla a través de la lengua, yo la interpreto y por eso a mí el Señor me da profecía para yo darle a cada uno de ustedes. Y por eso a través de de ser profetiza, Dios me da sueños, Dios me da visiones, Dios me da esto, porque son al servicio de la obra del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos dones, pero es para el beneficio de la obra de Cristo, para beneficio de la obra del Señor. Dice la palabra del Señor que Dios le dio dones para el hombre en la parte espiritual. Y es importante, mire hermanos, para que usted pueda entender, discernir, dice los discernimientos de espíritus, usted pueda entender en los diversos géneros de lenguas, usted pueda interpretar, usted tiene que orar para poder entender. Porque es que, así como el doctor nos viene hablando de estos misterios, el misterio de la fe, el misterio de la sabiduría, el misterio de la piedad, el misterio no recuerdo el otro cuál es, de la salvación. Para poder entender lo que el doctor nos enseñó, que es tan complejo, que es tan profundo,
A mí el Señor me decía, yo decía, Señor, aquí en esta parte hay cosas que no las alcanzo a entender. Y Él me decía, para que puedan entender todo lo que ustedes tienen que aprender a entender el misterio que tiene la oración. Porque la oración tiene un misterio. Y me lo está enseñando el Señor a mí, el misterio de la oración. Porque cuando entendamos el misterio que tiene orar, el misterio que tiene buscar del Señor, vamos a entender todo lo que el doctor nos ha enseñado. Porque ahí faltan muchas cosas para poder entender, porque lo que Él nos está dando es demasiado alto. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es que para que nosotros podamos entender la sabiduría, para poder entender el don de ciencia, el conocimiento, la fe, necesitamos orar. Necesitamos preguntarle al Señor, Señor, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se hace? Porque hay cosas en la Biblia que son un poquito complicadas comprenderlas. Al menos para mí, no sé, de pronto si a usted le es fácil, amén, pero a mí hay cosas que yo tengo que orar y preguntarle al Señor y decirle, no entiendo aquí, explíqueme por dónde me meto, por dónde le cojo, Señor, para poder entender lo que Dios nos está hablando. Y dice la palabra del Señor que Él nos ha dado, en nuestro cuerpo, nos ha dado una serie de dones para poder entender la tarea que nosotros tenemos con el Señor. Y lo que Dios está buscando en nosotros. Porque es que nosotros somos los instrumentos de Dios. Pero resulta que nosotros no nos estamos dejando usar por Dios. Porque en nosotros hay temor, hay miedo a orar, a liberar, a salir, a compartir el Evangelio. Por la situación que se vive allá afuera. Y fíjense que aquí el Señor dice que usemos los dones que el Señor nos ha dado. Y aquí el Señor está hablando, dice, el cuerpo. Pablo, cuando habla en 1 Corintios 12, del 4 hasta el 11, nos está hablando de una serie de cosas. Habla de los dones de conocimiento, de los dones de poder y de los dones del habla. Y cada uno de nosotros manejamos este tipo de cosas. Porque a cada uno nos fue dado de acuerdo a la tarea, de acuerdo a lo que Dios está buscando con nosotros. ¿Ya? Y dice la Escritura que el cuerpo, Pablo dice que el cuerpo está formado por diferentes miembros y que el cuerpo no solamente es un pie. Y cuando dice acá, el cuerpo es uno solo, pero está formado por muchos miembros. Pablo se refiere al pie. Cuando Pablo habla de la parte del pie, está diciendo su caminar cómo es. Pablo también dice la mano, el pie. La mano hace referencia a las actividades que yo estoy haciendo con mis manos. Pablo dice la oreja, tiene que ver con el oír con fe. También dice el ojo, hace referencia a la visión de las cosas, y también hace referencia a Pablo a la nariz, y hace referencia a ¿qué? A la fragancia que nosotros expedimos o damos cuando estamos caminando con el Señor. Cuando usted ora, cuando usted va a la presencia de Dios, cuando nosotros nos metemos con el Señor, nosotros olemos a Cristo. Nosotros olemos al Señor, olemos a santidad, a perfección, y somos íntegros, porque la oración nos mantiene lejos del pecado. La oración nos mantiene apartados de aquellas cosas que de pronto podemos nosotros llegar a cometer y a traer fallas contra la ley. Dice la palabra del Señor. Ahora, quiero que vayamos a 1 Corintios 12, 22. Fíjense que Pablo dice que el cuerpo no solamente es un pie, que el cuerpo no es solamente un ojo, una oreja, una mano o un pie, sino que el cuerpo está formado por diferentes miembros y cada uno cumple una función.
Y cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos ministerios, y que de acuerdo a lo que nos ha sido entregado, nosotros tenemos que manejar. Tenemos que aprender a usarlos, dice el apóstol. Úsese. El de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Yo no puedo hablar en nombre del Señor si la verdad, a mí Dios no me ha dicho nada. Y fíjese lo que está diciendo aquí, dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora, ¿por qué quería darle esa introducción del cuerpo que tiene miembros, que tiene esto? Porque aquí hay algo muy importante que era lo que me enseñaba el Señor. Fíjese que el Pablo está diciendo, mire, el miembro del cuerpo, aquellos que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces yo me puse a pensar, los más débiles, ¿a qué hace referencia cuando el Señor o cuando Pablo nos está diciendo que ese débil es necesario dentro del cuerpo de Cristo? ¿A qué hace referencia? Porque fíjense que cuando uno va a la escritura y empieza a buscar la palabra débil, se encuentra 145 veces en la Biblia. Y encontraba, yo le decía, Señor, ¿quién es el débil? Si el débil es el más necesario, ¿a qué hace referencia con esa debilidad? Porque la debilidad puede ser porque usted no come bien, entonces si usted no come, bueno, usted ya se siente como que se le va y se le viene la vida, ¿ya? Porque desafortunadamente en estos tiempos estamos tan preocupados por el cuerpo y que no queremos comer completo, no queremos comer lo que es por miedo a engordarnos. Y ahorita todo se maneja es con la estética. Y fíjense que Pablo está diciendo los más débiles. Y me puse yo a mirar y encontré algo extraordinario. Y miraba, yo le decía, Señor, ¿cuál es el hueso más pequeño del cuerpo? Bueno, aquí está el doctor, que él es ortopedista y él de pronto me puede corregir. Pero el hueso más pequeño del cuerpo es el estribo. Es el estribo. Y mire, cuando a mí el Señor me dijo, busque la parte del cuerpo, del hueso, de los músculos, no, del sistema óseo, o sea, de los huesos, ¿cuál es el más pequeño? Y yo me fui a internet y me puse a mirar, y después yo le dije, no, pues yo tengo aquí el Google, que es el doctor, que eso se la sabe, eso me facilita la lectura, porque hay términos que yo no conozco. Pero cuando yo fui y encontré que el hueso más pequeño del cuerpo se llama el estribo, que está en el oído y que tiene un tamaño de 2.5 o 3 milímetros. O sea, yo decía, Señor, es que creo que es más larga mi uña que el tamaño del hueso que tenemos en el oído. Y yo decía, Señor, y ahí dice, ese huesecito tiene una forma, tiene una función, que va acompañado del martillo y va acompañado del yunque, y que tienen una función súper mega importante, y que es la base, es lo más importante del ser, el oír. Porque cuando nosotros oímos, me explicaba el doctor, decía, cuando nosotros oímos, las ondas sonoras entran, golpean aquí, entra allá y llega al cerebro el sonido, y luego se devuelve para identificar lo que hay. Y yo le decía, Señor, ¿por qué usted me manda a buscar el hueso más pequeño del cuerpo humano, que se llama el estribo? Dice, porque la debilidad, el problema que tiene el ser humano se llama el oír. El problema del ser humano se llama el oír con fe. Nosotros tenemos problemas con la audición.
Nosotros tenemos problemas cuando escuchamos, porque estamos escuchando algo, pero la loca de la casa está pensando en otras cosas. Y yo le decía, Señor, ¿qué función cumple el yunque, el martillo y el estribo? Es lo que me da mi estabilidad para que yo no tenga vértigo, ni para que me vuelva aquí, ni me mueva para allá. Es lo que me da a mí la estabilidad en la parte de mi cuerpo. Pero cuando yo oigo la palabra, cuando yo escucho la palabra, cuando yo presto atención a la palabra, esa palabra es la que me va a dar estabilidad en mi parte espiritual. Es lo que me va a llevar a mí a creerle a Dios, porque el problema ese que es débil, pero que es necesario. La fe, porque dice los débiles en la fe, recibir a los débiles en la fe. Es aquel que le cuesta trabajo mantenerse estable, firme, constante, permanente en las cosas de Dios. Ese es el problema, esa es la debilidad de nosotros los seres, los cristianos. Tenemos debilidad en nuestra fe, porque tenemos incredulidad. Y fíjense lo que dice el Señor. Pablo dice que los débiles son necesarios. Dice en Romanos 14:1, dice, acepten al débil en la fe, pero no juzguen la fe de aquel que viene llegando al camino del Señor. Hay que entender a aquel que va llegando al camino del Señor. Usted y yo conocemos la palabra, entonces no le digamos cosas para hacernos que nosotros sí sabemos, y al pobre que va llegando lo humillamos y lo ponemos a la altura de la nada. Pero aquí el Señor me está diciendo que así como esos 3 huesecillos que si no están en la misma línea, si hay alguno que está un poquito, entonces yo me inclino hacia el lado en que está el problema del oído. Y si es hacia el otro lado, entonces me inclino hacia el otro lado. Por eso cuando uno va a cierta altura, uno siente que los oídos se le quedan como que se tapan y uno no escucha nada. Y hablábamos que yo decía, yo como chicle y parezco un cabrito, porque es que yo sí siento que los oídos se me quieren reventar. Pero aquí ahí el Señor me está diciendo, esa parte, ese órgano o ese huesecito que es tan pequeño en nuestro cuerpo, cumple la mayor de las funciones, y es que usted esté paradito, quietico, que no se mueva para allá, no se mueva para acá. Y fíjese que esa parte del cuerpo, que es aquí mi oír, es lo que me va a dar a mí estabilidad con el Señor. Es la fe, porque ¿qué dice Pablo en Hebreos? Me habla de ¿qué? De la fe. Del justo vivirá por la fe. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si yo no sé oír, si yo no presto atención, si yo no he sacado las funciones que yo le enseñé a ustedes el domingo anterior, que el oído cumple unas funciones importantes para que usted discierna, para que usted interprete, para que usted fructifique, para que usted tenga el don, para que usted comprenda todo lo que el Señor quiere decirle a usted. Por eso es importante el oír, hermano, pero el oír con fe. Esa parte de ese cuerpo es lo fundamental. Por eso la fe es la base de todo, hermano. Es la base de nuestro caminar. Dice, una persona débil es aquella que es frágil, y si es frágil es porque tiene incapacidades físicas y espirituales. Es aquella que le falta poder. Pero ¿por qué nos falta poder? ¿Por qué nos falta poder cuando oramos? ¿Por qué si yo estoy escuchando el mensaje, si yo estoy escuchando la palabra, si yo estoy escuchando la escritura? ¿Por qué me falta poder para orar por un enfermo, para llevarle el mensaje a alguien? Porque en mí puede haber incredulidad,
porque en mí puede haber que estoy cometiendo un pecado y esas cosas me llevan a que yo no tenga poder, yo no tenga respuesta a mis oraciones porque estoy faltando al Señor, a la ley de Dios, a los mandatos del Señor. Y fíjense que dice las situaciones extremas, es decir, hay situaciones que son tan difíciles que me llevan a ser débil. No soy capaz con esta situación, no soy capaz de seguir adelante, no soy capaz de entender esta situación, porque hay debilidad en nuestro oír con fe. Y fíjense que dice que Pablo nos está hablando que la fe es importante porque la fe, como decía la canción, es la que me lleva a mover montañas. Pero hermano, ¿de qué nos sirve que usted y yo escuchemos mensajes? ¿De qué me sirve que usted lea la Biblia? ¿De qué nos sirve que usted todos los devocionales en la palabra de Dios usted escuche, si usted no practica lo que usted está escuchando? Porque hay incredulidad, porque hay miedo. ¿Y qué tal que no responda el Señor? Eso es problema de Dios. Usted cumpla con lo que dice la palabra. Usted lleve en ejecución. Entonces, ¿usted cómo va a desarrollar su fe? ¿Cómo sabe usted que su fe es viva? ¿Cómo sabe que su fe realmente la va a llevar a que usted crezca en el Señor? A ser usada por Dios. Y Señor, úseme, pero cuando el Señor nos pone a orar, usted no ora. Fíjense que yo he entendido que todas estas situaciones que constantemente nos llegan al WhatsApp de la iglesia, que ore por fulano, porque el Señor está haciendo que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Porque mire, hermano, el secreto de que las montañas se muevan, de que los espíritus se vayan, de que las enfermedades sean curadas, de todo se llama la oración. Si nosotros no oramos, hermano, nada pasará en nosotros. Seguiremos siendo como una biblioteca llena de libros, pero no estamos cumpliendo lo que dice el Señor. Por eso el Señor dice, esa partecita que es el más pequeño, es la que está cumpliendo una de las funciones más importantes del ser humano, es que nosotros nos mantengamos en pie. Y la fe es lo que me hace a mí que yo me mueva como pez en el agua dentro de la palabra de Dios. Y que cuando se presente la situación, cuando se presente la circunstancia, yo pueda ir a la oración, yo pueda ir al Señor y Dios me responda. Hace unos días, la semana pasada, que cuando llegué de la congregación, el lunes creo que fue, llegó mi nieta y llegó con tos, y tosía, y uno cierra los ojos porque uno dice, ¡ay Dios! Porque ya uno sabe, ¿sí o no? Y tosa, y yo le dije, Estefanía, la niña tiene mucha tos. Dijo, sí. Yo le dije, bueno, hagamos lo que siempre sabemos hacer, ponga ya la olla con el eucalipto y hagamos esa situación acá. Pero cuando ya nos fuimos a dormir, la niña tosía. Y yo simplemente, yo le dije al Señor, y así siempre yo le he orado a Dios. Y yo veía que la niña, mami, no puedo dormir, no puedo respirar. Y yo decía, uy Señor, yo le decía, siéntese Dara, porque vamos a orarle al Señor, vamos a orarle papito Dios. Y yo empecé a orar, yo le dije, Padre eterno, vengo a invocar su nombre. Padre bendito, tú eres mi Padre, tú eres el Padre de Dara, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor y tú eres el Dios de ella y eres mi Dios. Y yo le dije así al Señor, le dije, si yo soy su sierva, si yo soy su profetisa,
Si yo tengo la gracia y tú me respaldas y tú me has puesto por cabeza y me estás llevando a un plano de hacer milagros, de predicar, de revelar, yo voy a imponer mi mano sobre Dara y tú vas a sanar a Dara, Señor. Es usted. Yo pongo en ejecución lo que me dice la Biblia. Y tengo que decir como dijo Noé, como le dijo Moisés, Señor, que los de afuera no hablen de ti, sino las cosas buenas que nosotros damos que se sucedan. Y le impuse las manos a Dara aquí en esta parte. Y le dije, y en tu nombre, Señor, venga, reprenda a usted, Señor, porque a usted le corresponde reprender. Yo solamente oro. Y si yo he hallado gracia delante de sus ojos, si yo soy su profetisa, si yo soy su predicadora, si yo soy su hija, si usted es mi marido, entonces responda a lo que yo le estoy pidiendo. No me deje avergonzar. Y a los 5 minutos la niña dejó de toser. Y toda la noche y hasta el día de hoy la niña está sana. Y yo le dije al Señor, porque si Dios nos ha mandado a orar y oramos y no pasa nada, entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué seguimos a un Dios que no hace nada? Y eso es lo que tenemos que decirle. Y yo siempre le he dicho así al Señor, que la gente de allá no hable de ti. Señor, manifieste su poder. Yo oro, Señor, y yo creo, porque yo creo en ti. Yo creo en ese Dios que hace milagros. Yo creo en ese Dios que abrió el Mar Rojo y también dividió el río Jordán. Yo creo en ese Dios que dice la Biblia. Yo lo creo, Señor. Y ahorita antes de venir, ¿cómo le va a dar a tose? No, nona, ya mi papito Dios me sanó. Ya no toso, nona. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dígame, yo no voy a creer en Dios. No voy a tener estabilidad. Claro que voy a tener estabilidad, claro que voy a tener fe, claro que voy a tener confianza, claro que voy a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Dios me respondió. Y así como a mí me responde, ¿por qué no le va a responder a usted si estamos con el mismo Dios y somos del mismo cuerpo? Y si un miembro del cuerpo de Cristo se resiente, se enferma, pues todo el cuerpo nos tenemos que resentir. Y tenemos que orar y tenemos que clamarle a Dios. Y por eso yo le decía al Señor, la fe, hermano, está aquí. Es lo que me equilibra. Es lo que me hace mover las montañas. Es lo que me hace abrir los ríos. Es lo que me hace tocar y que me abran para lo que anhela mi corazón. Pero si no la practicamos, si yo no oro, no importa, hermano, si no pasa nada, no importa. Usted lo hizo, Dios verá si responde. Pero Él mismo dice, clame, yo te respondo. Clame, yo te enseño. Clame, yo te abro la puerta. Y es lo que me está diciendo el Señor. Porque yo siempre le digo, ¿por qué tengo que ir allá, Señor, en estas situaciones, si yo tengo al Dios aquí en mi casa? Si yo predico, si yo enseño. Entonces Dios, fíjense lo que me está diciendo el Señor. Mira, hermanos, si nosotros no ponemos en ejecución la palabra de Dios, ¿cómo su fe se va a desarrollar? Impóngase las manos sobre usted mismo y órale al Señor. Dale, Señor, voy a orar por mí. Esta es mi necesidad, esta es mi enfermedad. Y yo siempre digo así. Yo soy su hija, yo soy su sierva. Si he hallado gracia, entonces ejecute la función, Señor. Porque eso va a traer sobre mí seguridad. Porque eso va a traer sobre mí confianza. Y fíjense que está diciendo, esa débil es lo que me va a ser necesario. La fe es necesaria. Porque sin fe usted no le puede agradar a Dios. Sin fe usted no podrá hacerle nada en nombre del Señor.
Pero si yo no ejecuto las cosas, ante cualquier cosa salgo corriendo, me voy para allí, no, yo tengo que orar. Por eso cuando el Señor me ha enseñado el misterio, por qué Cristo nunca falló, porque Él oraba, Él buscaba de Dios, Él no ayunó sino una sola vez, las 40 noches y días, y de resto no volvió a ayunar, porque la Biblia no me habla eso. Pero Él ejecutó la palabra de Dios, se dirigía al Padre y hacía lo que el Padre decía. Y yo le decía aquí, el Señor decía, el problema es la fe, hermano. Esa es mi debilidad, por eso Pablo dice, recibir al débil en la fe. Y ubíquelo, llévelo, hágale. Por eso yo le estoy diciendo, ore por usted y póngase usted misma las manos. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos de nuestra cabeza la dependencia del pastor, la dependencia de un líder. Porque es que usted es líder, porque es que el Señor está con usted, y la misma fe que está en mí la tiene usted, porque es el granito de mostaza que nos dieron a todos. Pero es usted la que tiene que orar. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros? ¿Cómo vamos a obrar con fe? Y si no hay obras, si el Señor no se mueve, ¿será que vamos a creer? No voy a creer. Por eso la fe y las obras van seguidas. Usted ora con fe, Dios hace la obra y usted dice, claro, aquí está mi fe. ¿Ya? Y fíjense que aquí yo empecé a escuchar otra vez la enseñanza que nos dio el pastor sobre el misterio de fe. Y cuando yo empecé a oír los versículos de él, yo decía, uy Señor, esos versículos son impresionantes. Porque nosotros pasamos, mira hermano, usted en vez de escuchar a Pepito, a Menganito, vaya a nuestro canal y escuche las enseñanzas que usted no se imagina el tesoro que hay ahí. Ahora, una cosa, ¿a qué hace referencia la fe? Que está aquí, que es la parte más pequeña de mi oído, que es el huesecito, porque también está el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, que está desde la pelvis hasta la rodilla y que cumple una función que es mantenerme y sostener el peso de mi cuerpo. Y cada uno del sistema óseo, cada uno cumple una función en el cuerpo. El doctor me enseñaba que están el esternón y las costillas son los protectores, los que cuidan el corazón, los que cuidan los riñones, los que protegen. Que está el cráneo, que es el que protege el cerebro, y que para que usted algo le llegue al cerebro, tiene que darle un totazo muy fuerte a su cabeza para que se vea afectado su cerebro. Y nosotros no hemos entendido, hermano, que la fe es lo que me va a llevar a mí a conocer el poder, a quitarme la incredulidad. Ahora, con el milagro que el Señor me hizo, ¿será que yo no voy a seguir orando con Dios? Claro que sí. Por eso cuando yo me entero de algo y está enfermo, yo lo llamo y le digo, mire, vaya, haga esto, esto y esto. Porque yo quiero llevarlos a ustedes a que aprendan a confiar en el Dios que mora en su corazón, en la palabra de Dios que está en su corazón. Por eso yo lo hago. Y dice Pablo, nos dice, veamos el significado de fe dentro del pensamiento hebreo. Porque una cosa es la fe en el pensamiento del griego y otra muy distinta, en la fe como lo define el pensamiento de Dios. Dice el doctor, dentro de la enseñanza que nos dio del misterio de la fe, la palabra fe no se encuentra como fe, así como en el antiguo pacto. Si nosotros la encontramos, o se dice emuná, y la palabra emuná significa fidelidad. ¿Ya? Emuná, que es la fe, que dentro del pensamiento de Dios significa fidelidad, firmeza, significa, ¿qué otra cosa, doctor? Constancia,
significa persistencia. Eso es lo que significa la palabra emuná en el antiguo pacto, en el pensamiento de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, Dios es fiel ¿a qué? A su palabra, y por eso Él responde a la fidelidad de su palabra. Por eso si usted va y ora, el Señor es fiel a su palabra. Y para poder encontrar los beneficios, para poder encontrar, usted debe ser persistente en las cosas de Dios. Debe ser constante con las cosas de Dios. Hoy sí, mañana quién sabe. No. Por eso el Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo permanezco en usted. Pero si nosotros no permanecemos, si nosotros no somos constantes, si nosotros no caminamos dentro de lo que Dios nos ha dado, dentro de lo que Dios me ha dicho que me mueva. ¿Usted cree que la mujer, la viuda de Sarepta, aquella mujer a quien el Señor le dijo al profeta, ve, porque yo le he dicho a una mujer viuda que te dé de comer? ¿Y qué tal que la mujer dijo, no, yo qué le voy a dar? Ella le dijo, lo que tengo es para mi hijo y para mí, y aquí nos vamos a morir. ¿Pero qué le dijo el profeta? Sí, está bien eso. Pero así, si se va a comer una pizza así grande, entonces hágasela más poquita y a mí me da un pedazo. Porque primero soy yo, primero es la parte espiritual. Y dice la palabra de Dios que ella lo hizo así. Y ese acto de fe, esa obediencia al profeta, esa obediencia al siervo del Señor, llevó a que esa mujer tuviera todos los días harina y aceite, mientras la tierra empezaba a producir otra vez. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted lleve por obra su palabra, póngala por obra. Si usted está enfermo, use la palabra de Dios. Use, Señor, yo soy su siervo. Su palabra dice que usted se llevó las enfermedades, su palabra dice eso. Preséntele la palabra a Dios. Así yo oro siempre con Dios. Porque ¿qué le dijo Moisés? Cuando el Señor le dijo, ¿sabe qué, Moisés? Mire, voy a matar a todos esos y te voy a dar un pueblo diferente. ¿Sabe a quiénes le iba a entregar el Señor a Moisés? A los gentiles. Le dije, te voy a dar un pueblo grande que no me conocen, pero que me están buscando. Y mato a todo este pueblo mío que no quiero. Y el que dijo, uy, pero venga, Señor, ¿cómo así? Deje la ira, deje el enojo, Señor. No es que si usted lo hace, ¿qué va a decir los egipcios? Mire, el Dios de los hebreos los sacó y los mató porque no fue capaz. ¿Y qué dice el Señor? Pues sí, tiene razón. Si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo usted le va a decir al Señor? Señor, su palabra dice esto. Cuando uno mira el Facebook y uno dice, la gente que dice, y en el nombre de Jesús, que hoy se rompen cadenas, digo, pero si es que eso ya lo hizo Jesús, ¿cómo así que hoy se rompe? Si es que eso ya lo hizo Jesús, y todavía la gente come cuento. Si ya el Señor en el madero rompió la maldición, la pobreza, y nos liberó de la esclavitud y del pecado. Luego usted es libre, hermano. Haga ejecución, practique lo que Dios nos ha dado en su palabra. El conocimiento no es simplemente para tenerlo ahí, es para que usted lo ponga por obra. Fíjense que la palabra nos enseñaron que fe es creer. Crea, póngale fe, como si la fe fuera pepitas, así como cuando le ponen las cerezas al pastel. ¿Cómo así que póngale fe? Porque la gente dice, la fe es creer. Sí, cree, pero le falta un pedazo. Porque es que el diablo cree. El diablo cree y entonces tiene fe, entonces ¿el qué? ¿Es salvo? Ya, la fe no solamente es creer. La fe es obedecer. La fe es creer, es confiar, poner por obra, caminar en la verdad. Y dice, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno?
Genial. O que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Luego la fe no es solamente creer, porque si no el diablo también entraría de primerito el día que venga el Señor. Dice, entonces la fe no es solo creer en algo o en alguien, porque el diablo también cree que Dios es uno, pero él no es salvo y tampoco le agrada a Dios. Entonces fíjese que póngale fe, crea y haga fuerza, y haga fuerza. ¿Quién dijo que así se mueve la fe? Eso es lo que nos enseñaron. Y la fe tiene otro manejo muy diferente. Dice la palabra, también se describe la fe, mire, es la firme creencia. La gente dice, crea que le encontré. Crea, mire, embarácese de la bicicleta y Dios embarace. O sea, hay una cantidad de cosas que la gente, como no conoce la Biblia, come cuento. ¿Ya? Y dice, también existe otra creencia. Vamos a obtener algo, entonces si lo hacemos con fuerza, o sea, póngale fe, créale. Sí, va y póngale. Y yo decía, pero ¿cómo así que póngale fe? Si es que la fe no se pone, la fe se desarrolla a través de nuestras actividades, a través de lo que usted le obedece al Señor. Porque resulta que la fe ya no la puso el Señor y se llama el granito de mostaza. Todos tenemos esa misma medida de fe, pero cada uno de acuerdo al manejo, de acuerdo al uso, de acuerdo a lo que usted viene haciendo con ese granito de mostaza, usted tiene un arbusto o usted tiene un árbol y que ese árbol ahora le ayuda a los demás. Porque vienen las aves y se anidan, ¿cierto? Yo puedo orar por un enfermo y el enfermo es sanado. Como me pasó con la niña, como me pasó con Estefanía cuando también entró en el proceso del COVID. Y dije, venga para acá, mijita, venga, oro. Y la ungía a ella, ungía a Dara, me ungí yo y el Señor me levantaba a las 2 de la mañana, ore por usted. Y yo me levantaba a orar y me imponía la mano y no pasó nada. ¿Por qué? Porque yo ejecuté la palabra de Dios. Pero ante cualquier situación salimos corriendo al médico, salimos corriendo. Entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Para quién es la honra? Para el médico, para la pepita que usted se está tomando. ¿Y dónde está su fe en el Señor? Entonces, fíjense que aquí dice, no es, póngale fe y con eso nos basta. Cuando usted le dice a las personas, póngale fe y mire, haga fuerza y crea y piense y dele gracias al Señor. ¿Sabe usted qué está usando? Pensamiento positivo. Repita. Sí, lo voy a recibir. Sí. Eso se llama positivismo. O sea, usted misma se está llevando a creer que eso es así. Usted cree, pero la cosa no se da. Porque no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Y Dios primero tiene que desarrollar la fe en nosotros para nosotros ayudar a otros. Yo, ¿cómo voy a orar por otro y yo estoy enfermo? ¿Cómo voy a orar por otro y yo estoy enfermo? A menos que lo pase como el apóstol Pablo, ¿cierto? Que el apóstol Pablo tenía un inconveniente y el Señor, y el Pablo, ¿qué dice? 3 veces le he orado al Señor. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que usted tiene. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Señor en mi debilidad? Se va a perfeccionar. Me va a dar poder. Porque cuando hay debilidad, hay ausencia de poder. Y tengo que ir a buscar al Señor para que el Señor me dé la fuerza. Para que el Señor me dé la oración. Para que el Señor me dé la palabra. Para que el Señor me diga hacia dónde dirijo yo la oración para obtener el resultado. Y ahí es lo que me está diciendo el Señor. Repita, hermana, y eso sí, piénselo y déjele gracias al Señor que ya lo recibió. ¿Sabe cómo se llama esa sugestión? O sea, fíjese que nosotros estamos usando cosas de allá afuera y no estamos usando lo que está aquí, que es la palabra de Dios. Y no hay necesidad ni que le ponga la fe, ni que haga fuerza, porque termina herniado,
Y seguro las cosas no se dan, entonces se termina triste, acongojado, deprimido, angustiado. Y dice Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, mire lo que es la fe, hermano. Dice, mire lo que dice acá en Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es espera. La fe no es lo que no se ve. Dice aquí, la fe es certeza. Y cuando hablamos de certeza, estamos hablando de seguridad. ¿Ya? O sea que, por eso dice, la fe es la certeza. Segurolas que las cosas se las va a dar. Y la convicción hace referencia a la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice, certeza y convicción. Eso se define la fe. Porque la fe en el griego se dice pistis. ¿Y por qué se llama pistis? Porque ese concepto de pistis que se dice en hebreo fe, en griego fe, es lo que más se parece a emuná. Emuná significa fidelidad. Y pistes al lenguaje griego es lo que se parece a fidelidad. Por eso el Señor dice, la fe es certeza, es seguridad, es verdad, es constancia. ¿Y cómo yo voy a caminar en el Señor si no soy constante? ¿Cómo sé que Dios me va a prosperar si yo no cumplo los principios que habla el Señor en su palabra? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a cumplirle al Señor si yo no pongo por obra su palabra? Por eso el Señor dice, ahora la fe es la certeza. Miremos entonces lo que la palabra del Señor, la fe en el griego significa fidelidad y constancia. Estos dos significados fueron tomados porque se acercaba al verdadero significado de fe dentro del pensamiento del Eterno. Porque nosotros tenemos que buscar el verdadero significado de Dios, no lo que diga el hombre, es lo que dice el Señor. Y dice, examinando mi fe viva. Ahora, fíjense que si vamos a Hebreos 10:38, y vamos a dejar ahí, porque esto es, como dicen por ahí, largo y tendido, para poder nosotros quitarnos esa debilidad que tiene nuestra fe, que se llama incredulidad, miedo, zozobra, todo eso, el Señor quiere cambiarlo por seguridad, porque usted sea fiel. Dios no cree en Él porque Él es la fe. Dios pone su confianza en nosotros. Dice Hebreos 10:38. Dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Mire qué tan delicado es. Qué tan delicada es que el no creerle al Señor. Por eso dice, el Señor dice, mi justo. Y cuando yo les enseño a ustedes qué significa justo en la Biblia, seguramente nosotros nos vamos a quedar con la boca abierta. Porque nosotros decimos, sí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos libra el Señor. Sí, pero ¿quién es el justo? ¿Cómo lo denomina la palabra de Dios para que Él me diga que yo soy justo? Cuando dice, y he hallado gracia, y es justo, y es perfecto, porque así lo decía Él en el Antiguo. Pero ¿a qué hace referencia cuando el Señor me dice que yo soy justo? Y yo voy a hacer, ¿qué? Dice aquí, usted justo vivirá por la fe. Pero si usted retrocede, es decir, usted no cree, usted no hace, o nosotros no creemos en el Señor, si usted no me agrada. No me agrada. Y tampoco le voy a responder. Y por eso la gente pide y pide y pide. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. Pedimos para nuestros deleites, dice la Escritura. Pero no pedimos para crecer y edificarnos en la palabra de Dios. Por eso dice Pablo
cuando le envía la carta a los hebreos y les enseña que ahora el andar es con emuná, o la fe, ya debía dejarse a un lado los sacrificios, los rituales y todo lo que no provenga de fe. Fíjense que Pablo les da una cita bíblica y les está diciendo lo mismo que dice Habacuc 2:4: el justo por la fe vivirá. Ese versículo fue lo que vino este personaje, ¿cómo es que se llama? Constantino, cuando tradujo, ¿verdad? Que estaba traduciendo la Biblia, los pergaminos, y él se dio cuenta de ese versículo. Fue cuando fue a presentarse allá a los grandes y le dijo: oiga, no es por lo que ustedes están diciendo, no es que yo tengo que pagar indulgencia, no es que yo tengo que hacer esto, no, por mi fe en la obra de Cristo, yo soy justo y yo soy salvo. Y por eso toda la problemática que él tuvo, y lo echaron de la congregación. Lutero, bueno, con las tesis que él puso allá. ¿Por qué? Porque él encontró la verdad, que nosotros vivimos por fe, no por vista, como dice el apóstol Pablo. Pero ¿cómo voy a vivir yo confiada que el Señor me bendice? Como hablábamos ayer con Rocío, yo le decía, yo nunca había tenido una excelente salud desde que empezamos la pandemia. Antes usted me veía que la garganta no me daba, y ahora yo le decía: Señor, yo he visto su fidelidad y he visto que me ha guardado, porque yo estuve allá donde estaban los contaminados y con todo eso, y yo he ido allá y Dios me ha guardado, porque es mi función. Y si Cristo estaba en medio de todos esos enfermos, no se enfermó, porque Él estaba cumpliendo la tarea. Entonces nosotros, ¿por qué nos da miedo? ¿Cuál es el temor? Porque usted no tiene fe, porque no creemos y no estamos firmes de que Dios me guardará y Dios me cuidará. Y dice Pablo hace referencia al versículo de Habacuc 2:4: escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su emuná. Y la emuná ahí se define como la fidelidad a Dios. Y dice la escritura, dice aquí la palabra fidelidad se hace referencia, según el diccionario Strong, hace referencia a fidelidad, lealtad, firmeza, honradez. Y estas cualidades es lo que determinan y definen el carácter de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros, que nosotros seamos fieles a su palabra, que nosotros seamos uno solo, porque Pablo está diciendo: nosotros somos un solo cuerpo. Luego usted no tiene que coger para la izquierda cuando todos vamos para la derecha. Usted no tiene por qué sentarse cuando Dios dice que nos estemos de pie, porque eso se llama rebelión, se llama rebeldía, se llama desobediencia. Entonces es que nosotros nos dicen una cosa, el médico dice no puede comer, y salimos, y lo que el médico nos dijo que no, salimos a comerlo, porque así somos, el cuerpo reacciona contrario a lo que nos dice. Pero aquí en la palabra del Señor está diciendo: mi fe es viva, y si es viva es porque ejecuta la acción de la oración que yo estoy haciendo. Por eso le digo, hermano, por eso cuando usted y yo nos metamos a orar y decirle: Señor, enséñeme el misterio de la oración. Porque la oración usted la puede hacer en público, y la oración es en secreto. La oración en público, cuando nosotros venimos aquí, oramos, y en el secreto es cuando usted está allá solito. Porque cuando usted está solito, usted le puede decir las cosas al Señor, y usted le puede decir lo que usted quiera, y le puede presentar y desgarrar su corazón. Pero si está alguien al lado, usted se cohíbe. Por eso el Señor dice: enciérrese solito y vaya, despláyese con el Señor y dígale todo lo que usted tiene en su corazón. Porque cuando nosotros le planteamos las cosas a Dios, como siente mi corazón, estamos siendo sinceros con Dios. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es eso: seamos fieles al Señor, seamos leales a su palabra. Porque Dios nos está diciendo: mire, hay una parte de mi cuerpo. Y yo decía: Señor, esa partecita que es la que me mantiene a mí
de pie. Y era la otra parte del cuerpo, que es una glándula que se llama la pineal. Y yo decía, la pineal es tan grande como una lenteja, ¿cierto? Pero cumple unas funciones supremamente importantes. Y dentro de esa, cuando esa glándula pineal que está por aquí atrás, por aquí, cuando esa glándula está baja de nota, es cuando usted está deprimida. Cuando funciona mal, entonces es donde viene la depresión, ansiedad y vienen estados emocionales tristongos. Porque, hermano, el cuerpo humano, cada órgano cumple una función. Fíjense que cuando una persona está enferma, ¿cómo es su estado de ánimo? Triste, la carita así toda lánguida, se le ve que está enferma, ¿sí o no? Entonces fíjense que aquí esta glándula, que por aquí como que la tengo, produce la melatonina, por eso por allá dice, tómese no sé qué para que la melatonina, la no sé qué cosa se le suba. Cuando usted no puede dormir, si sus ciclos de sueño no son completos, pues usted tiene problemas con la pineal, porque ella es la que controla los ciclos del sueño. Entonces hay que orar. Señor, yo no sé, eso queda por aquí, esa glándula pineal, Señor, y que permita que funcione como es para que yo pueda dormir, para que yo pueda descansar. Fíjense que cada parte del cuerpo cumple una función dentro de mi estado de ánimo, para que haya un cuerpo sano, un cuerpo equilibrado. Y aquí lo que el Señor nos está hablando, miren que Lamentaciones 3, 22 y 23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Esa es otra forma de definir la emuná en el antiguo pacto, que hace referencia a la fe, que es lo que nosotros llamamos. Es la fidelidad de Dios a su palabra. Y nosotros tenemos que ser fieles a ella. Y ese miembrecito, ese órgano aquí, que es la que nos está manteniendo, es la que permite que nuestros oídos se escuchen para que discierna si es de Dios, pruebe si es de Dios, revele Dios el mensaje y distinga o discierna lo que el Señor nos está hablando. Esa parte de aquí del cuerpo, por eso es lo fundamental. O sea, hay cosas que son tan puntuales en nuestro cuerpo. Para mí, esas enseñanzas, cuando nosotros teníamos el programa en la emisora, que el doctor hablaba de la parte física del cuerpo, su anatomía, su morfología, su funcionamiento. Cuando él iba hablando de eso, a mí el Señor me decía, esa parte que él está diciendo está aquí en la Biblia. Y yo le decía, mire, esto hace referencia, porque él hablaba del cuerpo físico y yo hablaba cómo eso que él decía en la parte espiritual, cómo funcionaba en el cuerpo de Cristo. Por eso el programa tuvo muchísimo auge y mucha gente escuchaba el programa. Pero fíjense lo que nos está diciendo aquí el Señor. Si no tenemos fe, ¿cómo le agradamos a Dios? ¿Cómo quiere que Dios le responda a lo que usted está pidiendo si nosotros no creemos? Le creemos es al fulano, al sultano, no, póngale al Señor. Y usted, sí, una cosa es que usted tiene que ejecutar, usted tiene que ir, usted tiene que hacer, pero antes la palabra de Dios, la escritura, lo que me dice a mí el Señor. Por eso aquí el Señor está diciendo, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, es decir, aquellos que como que ni fu ni fa, son los necesarios. Porque fíjense que la otra parte, que es lo que vamos a ver después, dice los indignos. O sea, cuando uno va al cuerpo y me empieza a decir, ¿qué es indigno? ¿Por qué el Señor me dice que si yo me siento indigna, Él me dice, yo la voy a hacer digna? Porque yo tengo que decir, Señor, yo me siento indigna. O sea, no me siento que usted me respalde, que usted... Otra cosa es que yo me siente en la mesa de los demonios allá a hacer lo que no es, porque eso es lo que me dice la Escritura. Eso es diferente. ¿No? Porque como yo le decía al Señor, si yo
Señor, si yo soy su profetisa y usted me muestra sueños, visiones, usted me da la palabra y usted esto y usted eso, si yo he hallado gracia delante de ti, entonces yo voy a usar eso que usted me ha dado, y si usted me responde, me siento honrada y que realmente eso es lo que usted me ha dado. Porque dígame, si usted ora y nada pasa, si usted dice, ¿será que qué pasa aquí? No, yo tengo que decirle al Señor, tengo que desnudarme, tengo que preguntarle al Señor, a ver, Señor, aquí cómo funciona esto. Entonces, esa es la función, hermano, esa es la sintonía. Esta partecita aquí, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, para que usted tenga estabilidad, para que usted sea fiel, para que usted vea todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero todo eso es con ese miembro, ese huesecito, esa parte. Fíjense que eso es, cuando se habla de la debilidad, se habla porque hay ausencia de poder, es porque, y si hay eso, bueno, entonces analicemos. Si estoy en pecado, Señor, perdóneme. Si sé que estoy haciendo lo malo, Señor, corríjame, porque Dios mismo nos va a decir en dónde está nuestro error. Y si usted no quiere escuchar al Señor, pues Dios va a enviar a alguien que se la va a cantar. Dios le va a decir, hey, usted está haciendo esto y esto, prepárese para lo que viene. Porque Dios primero le habla a usted a través de un sueño, a través de una cosa, a través de esto. Pero si nosotros no somos y no le prestamos atención al Señor, pues Dios va a mandar un profeta. Y Dios va a mandar algo para que nosotros despertemos y corrijamos nuestro caminar y nuestro andar. Por eso, hermanos, todos somos el cuerpo de Cristo. Y hay unos que apenas van entrando y nos corresponde ayudarlo. A Mauricio, a Emma, que son bebés que están entrando en el conocimiento, y nosotros que tenemos ya un trazo larguito, tenemos que soportarlos a ellos, tenemos que ayudarles en oración y enseñarles y estar pendiente, porque son unos bebés, porque son débiles en su fe. Si nosotros todavía somos débiles, porque hay cosas y hay momentos en que uno dice, ¿será que aquí Dios sí? ¿Será que Dios aquí sí? Porque todavía nosotros titubeamos. Pero cuando nosotros entendamos, para que usted sepa si usted tiene fe, una fe viva, la misma palabra me está diciendo y me va a decir a qué hace referencia. Porque todo está aquí en la Biblia, hermano. Lo que pasa es que nos toca leer y nos toca sentarnos a escudriñar la palabra, para que usted entienda las cosas, para que nosotros comprendamos el lenguaje del Señor. Y tienen una tarea. Vaya, pídale al Señor, Señor, ¿y aquí cómo es la cosa? Señor, ¿y aquí? Ayúdenos, Señor, en esta situación. Y no salir e irnos o que el mundo se me cayó. No, yo tengo que levantarme y tengo que batallar mi pelea, mi buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Y todavía estamos nosotros en ese proceso. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Padre bendito de los cielos, Señor. Hoy queremos, Señor, entender y queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que en nuestros oídos está la debilidad y es la fe. Es ese órgano, Señor, que es débil, pero es necesario, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desarrollar la fe para que todos podamos llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Para que ya nosotros no sigamos siendo niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema de hombre, por engaño del diablo, con astucias del error, Señor. Sino que sigamos, Señor, el verdadero significado de la fe es la verdad, Señor. Y la verdad es Cristo. La verdad es el Señor. Pero que esa verdad sea en amor, Señor, para que crezcamos como cuerpo de Cristo, para que nos formemos como cuerpo de Cristo, Señor, donde todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas, Señor, que se ayudan mutuamente, Señor,
Que así seamos nosotros en estos momentos, Señor. En estos momentos donde todos necesitamos de todo, Señor. Queremos orar, Señor. Queremos orar por el enfermo, Señor. Queremos orar por aquel que se siente débil, Señor. Queremos quitar, Señor, esos conceptos que nos ha enseñado el hombre, Señor. Y queremos poner en nuestro corazón el verdadero significado de la fe, que es fidelidad, que es verdad, que es certeza, que es seguridad, lealtad. Queremos, Señor, vivir en esa fe que tú nos enseñas a través de la palabra, Señor. Así como mis pies, Señor, me ayudan a caminar, así como mis ojos me permiten ver y mis oídos me permiten escuchar, Señor, para ayudar a otros, Señor. Por eso, Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano, Señor, oro, bendito Dios, y levanto mi mano, Señor, la mano derecha que según su palabra representa la vida, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, impongamos nuestra mano que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene unción, que tiene el respaldo de nuestro Dios, Señor, y la pondremos, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema óseo, Señor. Cualquiera que sea su enfermedad, cualquiera que sea su dolencia, cualquiera que sea la situación, póngase su mano y dígale: Señor, reprende este dolor. Señor, reprende esta enfermedad. Tú, Señor, la dejaste en el madero. Yo creo en la obra expiatoria, yo creo en la obra intercesora, creo en la obra, Señor, tuya en el madero, Señor. Creo, Señor, que tú nos levantarás y nos harás firmes, Señor. Tú nos darás la fuerza, Señor, del búfalo. Y la palabra de Dios dice que la fuerza del búfalo es la nueva unción, es la unción de su Santo Espíritu, Señor. Permítanos, Señor, entender que la unción está en nosotros, que la unción se mueve en nosotros, Señor. Y que mi mano, Señor, será usada como instrumento para el enfermo. Mi mano será usada, Señor, para ayudar al necesitado, Señor. Mi mano será usada, Señor, para desarrollar una actividad, Señor. Mi mano será usada, Señor, para levantarlas en señal de victoria, Señor. En señal de fidelidad, en señal de contentamiento, bendito Dios y soberano Cristo. Creo, Señor, en ti. Creo en su palabra, Señor. Creo que así como tú me hiciste ese milagro, Señor, en esa madrugada, creo que tú harás milagros, Señor, en el cuerpo de su cuerpo, Señor. Que cada uno de nosotros formamos parte de su cuerpo, Señor. Haz milagros, Señor. Haz milagros en esos cuerpos. Haz milagros en esos sistemas óseos, Señor. Regenera, Señor. Regenera los huesos que son los que dan vida, Señor. Que son los que dan muchas cosas para nosotros, Señor. Regenera los sistemas, Señor. Regenera, bendito Dios. Pone en funcionamiento según su diseño divino este cuerpo para glorificarte, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate en nosotros para nosotros glorificar su nombre allá afuera y poderle hablar al mundo que tenemos un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que hace maravillas, un Dios que hace milagros, un Dios que levanta al caído, un Dios que levanta al que se siente débil, afligido y compungido, Señor. Yo creo en ese Dios, Señor. Creo en mi Dios, en mi Padre, en mi Señor. Creo en mi Redentor y digo que Él vive y vive en nuestros corazones, Señor. Por eso restaura su cuerpo, Señor, que somos cada uno de nosotros, Dios eterno, que somos cada uno de nosotros, Dios amado y Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano, Señor. Creo en ti, creo en el poder de su palabra. Creo, Señor, que esa parte de mi cuerpo, que es la fe, Señor, que representa ese huesecito, Señor, que representa la estabilidad, que es lo que me permite mantenerme segura, Señor, que es la palabra,
que en la Escritura, Señor, permanecerá en nuestro corazón y seguiremos confiando en ti y en su palabra, Señor. Milagros habrán, Señor, milagros se darán, Señor, puertas se abrirán. Tú me diste una palabra, Señor, tú me diste una palabra, Señor, y yo creo en esa palabra. Y espero que se cumpla esa palabra, Señor. Espero que se cumpla esa palabra porque tú me la diste, Señor. Creo en ella y creo en el momento que tú digas, Señor, se cumplirá. Porque su palabra nunca regresa vacía, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios soberano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.